Ok, ¿cómo está, abogada? ¿Me escucha? Gusto, buenos días a todos. Buenos días, gracias. Abogada, hemos estado conversando con expertos en el tema que nos han dado su visión sobre lo que significa exactamente estar en medio de un conflicto armado interno. ¿Cuáles son los derechos de los ciudadanos que están limitados? ¿Hasta dónde puede llegar el accionar de un elemento de la fuerza pública, de las Fuerzas Armadas, para entender en ese contexto, pues, cuál debe ser la actitud de un ciudadano en determinadas circunstancias? Bueno, buenos días a todos. Creo que es importante empezar señalando que estamos en un estado de excepción y que básicamente este estado de excepción, este nuevo estado de excepción que tenemos es con una causal que no habíamos tenido. Esa es la diferencia Ya. entre los estados de excepción anteriores, los dictados en la época de la pandemia, los de los centros de rehabilitación, los mismos de la seguridad, que fueron dictados por la causal de grave conmoción interna, una causal a la que ya estábamos acostumbrados. Este es el mismo estado de excepción con una nueva causal. Y por ahí creo que hay que empezar porque se escucha el estado de guerra, etcétera. Esto de aquí no es tan real. Es un estado de excepción con la causal de conflicto armado interno. Esto no lo Ujú. habíamos hecho porque no habíamos tenido esta posibilidad, no había este contexto y entonces no se había dictado con esta causal. ¿Cuáles son las medidas los derechos que están restringidos? Básicamente, los derechos de reunión y asociación. Eso es un derecho restringido de acuerdo limitado, digamos, de acuerdo al decreto 111. Esta reunión y asociación solamente aquellos que tengan que ver con temas de seguridad o que pongan en riesgo la seguridad, y se dispone la movilización de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, lo propio que se hizo ya en el decreto 110, solamente que en esta ocasión se moviliza a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional y se establece determinados grupos delictivos, grupos de delincuencia organizada a quienes las Fuerzas Armadas tienen que neutralizar. Esas es Ujú. básicamente las medidas que se aplican dentro de este nuevo decreto, de esta modificación del decreto 110, que es el decreto 111. Y bueno, una vez que se establece este término conflicto armado internacional, entra en juego lo que nosotros conocemos como el derecho humanitario, es decir, derechos ya propios del derecho internacional de los derechos humanos en casos de conflicto para proteger sobre todo a la población civil. Neutralizar también puede significar abatir a un presunto terrorista. Sí, la neutralización tiene que ver con responder a quien está, digamos, generando un ataque a la población civil o a las Ujú. Fuerzas Armadas o a las fuerzas públicas con la misma intensidad y el nivel de fuerza. Eso significa que si, digamos, un delincuente, ¿no es cierto? Eh, eh, Aplica una fuerza, digamos, en contra de las Fuerzas Armadas o en contra de la población civil, digamos, dispara, entonces ellos también están autorizados Claro, a disparar. Esto de aquí creo que tiene que quedar claro, no es disparar a diestra y siniestra, no es claro, una carta abierta para dar bala, digamos, ¿no? claro. Esto de aquí tiene que responder a los principios de proporcionalidad. Ahora, usted como profesional en la materia, ¿cree que efectivamente se habían dado o estaban dadas las condiciones para que se dicte el 111? Creo que la población estaba siendo, sinceramente, demasiado, desconfiando demasiado, y en esto también, de hecho, yo me incluyo, de los estados de excepción. Nosotros hemos Ujú. vivido de estado de excepción en estado de excepción, ya Guillermo Lazo de alguna manera nos tenía acostumbrados a los estados de excepción, estados de excepción que no modificaban nada. ¿No es cierto? Que no modificaban absolutamente nada lo que estábamos viviendo. De hecho, la Corte Constitucional ya le había advertido al expresidente Lazo que los problemas de seguridad son problemas que atraviesa el Ecuador, son problemas estructurales, problemas que no se pueden solucionar, digamos, con declarar un estado de excepción. Lo que hace Daniel Noboa es un poco salir del libreto y declarar un estado de excepción bajo otra causal.
Entonces, de alguna manera, psicológicamente me parece que en la psiquis colectiva genera una especie de decir, bueno, es una solución distinta. Vamos a ver si esta solución realmente no nos saca del problema, porque un decreto de estado de excepción no va a sacar de un problema tan grave a un país, pero sí realmente se convierte en una medida paliativa que puede abonar, digamos, a un nivel de solución. Me parece que eso solamente lo veremos con el tiempo. Doctora, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Doctora, Hola, como todo estado de excepción, esto tiene que pasar por el filtro de la Corte, ¿verdad? La Corte no tiene tiempo, ¿no?, para pronunciarse sobre esto, ¿no? Puede ser que inclusive pase los 60 días y todavía no salga el pronunciamiento de la Corte, ¿no? Correcto. Podría ser porque no tiene tiempo. Sin embargo, la Corte Constitucional sí maneja tiempos, digamos, políticos. La Corte Constitucional es un órgano jurídico político y esto es algo que hay que tenerlo claro. Entonces, no se puede desentender del contexto. Seguramente lo analizará como tema de prioridad, pero no existe un tiempo determinado. Ahora, pero doctora, el presidente Noboa tiene la posibilidad de extender esta causal más tiempo. Se lo digo porque hoy, por ejemplo, nos amanecemos con la noticia de que propone elevar al 15% el IVA. Si pasan los 60 días del estado de excepción con esta causal y no se renueva, como que no se sostiene pues el discurso de te pido más plata para algo que ya no hay. ¿Él tendrá posibilidad de aumentarlo indefinidamente o hay un límite? A ver, sí, el estado de excepción tiene un límite, ¿no? El estado de excepción, que tenemos ya determinado, tiene solamente 60 días, que se puede extender hasta 30 días más, sí, pero lo que hizo el presidente Noboa fue enviar un proyecto de urgencia económica, que tiene que resolverse en 30 días. Eso significa que la resolución como proyecto de ley saldrá antes de que se termine el estado de excepción. Entonces, a ver, legalmente, yo no hablo de los tiempos, hablo más de la parte política comunicacional, ¿no? O sea, sí me entiende que un gobierno dice, ya te clavé un IVA del 15% por algo que ya no hay, que sería el estado de excepción. A eso es a lo que me refiero. Y política y comunicacionalmente se sostiene también porque técnicamente tienes un estado de excepción que va a durar 60 días. Eso significa que tienes una narrativa del conflicto armado durante ese tiempo. Claro, ustedes dirán, pero habría que ver si es que las condiciones dan para que la narrativa se sostenga durante 60 o 90 días. Bueno, es posible hasta que dé, porque la realidad de nuestro país es una realidad en que tal vez no que tenemos grupos beligerantes, pero sí que tenemos problemas de seguridad. Entonces, realmente que la realidad sí acompaña un poco la narrativa. Eso creo que también hay que considerar. Ahora, y digamos que se terminan los 60 días, los aumenta 30 días más, son 90. Digamos que llegamos al día 91 y la situación todavía está complicada. ¿Qué puede hacer en ese momento el gobierno? Porque también políticamente hablando, y va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero creo tener la razón, esta situación políticamente y comunicacionalmente le ayuda al gobierno, más aún en un año preelectoral, más aún en un año en donde Daniel Noboa va a querer reelegirse en el 2025. Ya, o sea, tenemos ejemplos en Estados Unidos en donde un Bush que estaba en picada declara una guerra en Irak y fue reelecto. La pregunta es, ¿qué pasa en el día 91? Ya, puede volver a declarar estado de excepción, sí, porque básicamente la Constitución dice que el estado de excepción deberá mantenerse mientras las condiciones existan. Es decir, si se justifica que tenemos un conflicto armado interno, que esto es, digamos, debatible, pero en todo caso, si se justifica que tenemos un conflicto armado interno, puede extenderse el estado de excepción. Pero ¿quién revisa eso, Mar? Digamos, ¿quién tiene la última palabra para determinar eso? En realidad es la Corte Constitucional, la que le va a limitar o no el estado de excepción, y un poco siguiendo la lógica de los decretos de estado, de los dictámenes a los decretos de estados de excepción de seguridad de la Corte Constitucional al gobierno de Guillermo Lasso, que esto es lo mismo, ¿no? O sea, básicamente es lo mismo. Ahora lo que se hizo fue cambiar de causal, pero este contexto de inseguridad es
un contexto, digamos, continuo, que lo hemos tenido desde hace ya varios años atrás. La Corte ya ha señalado y ha sido enfática que no podemos vivir en estado de excepción, no puede, porque el estado de excepción tiene una naturaleza temporal. Entonces, quitarle esa naturaleza totalmente, digamos, tergiversa el espíritu de la norma. Entonces, el generar un estado de excepción continuo lo que hace es romper el orden constitucional, porque recordemos que el estado de excepción es una excepción, valga la redundancia, al orden constitucional ordinario. Okay. Y entonces, algo que la Corte Constitucional ha insistido es que temas de delincuencia, temas de seguridad, al ser un problema estructural, es decir, un problema que no se va a terminar en el corto y en el mediano plazo, tiene que solucionarse, el Estado tiene que plantear soluciones que generen ya, digamos, más alternativas a largo plazo, ¿no? Es decir, soluciones que intenten ir a la raíz del problema, que intenten solucionarlo y que no vayan a, digamos, que no crucen solamente por estados de excepción. Abogada, buenos días. Yo ayer comentaba el hecho de que los militares en las calles por muchísimo tiempo. ¿Es posible que esto suceda entendiendo que un decreto va unido al otro y es de 60 días la vigencia? Podría pasar, pero nuevamente esto es algo que la Corte Constitucional lo tiene que limitar y yo estoy segura que lo va a limitar. ¿Sí? No va a permitir mantener, siguiendo la lógica nuevamente, ¿no es cierto?, de los dictámenes anteriores, no va a permitir mantener un estado de excepción, lo que incluye además una militarización de la población del país durante un tiempo prolongado. Ok. Ya. Entonces, sí, esto de aquí sí se puede limitar, ¿no? Sí se puede limitar y de hecho se tiene que limitar porque nuevamente no es normal, no es natural y no es recomendable el tema del uso de las Fuerzas Armadas, digamos, de la aplicación del trabajo a las Fuerzas Armadas con una labor ordinaria. Ellos tienen para precautelar el orden social con labores extraordinarias. Eso es algo que la Corte ha insistido y además no solamente la Corte, sino también tenemos instrumentos internacionales de derechos humanos, digamos, el derecho internacional de los derechos humanos también avala ese trabajo extraordinario y temporal de las Fuerzas Armadas para el orden interno. Abogada, una de las cosas en las que se generó debate en las redes sociales, sobre todo los expertos constitucionalistas, era de si es o no es válido la denominación de conflicto interno armado y si es o no es válido la denominación de terroristas a estos grupos delictivos. Realmente, ¿qué puede hacer que la Corte diga, a ver, cuidado, esto no es como ustedes lo estaban denominando, el gobierno? Sí, las palabras son súper importantes en este contexto, ¿no? Porque la palabra, los términos, la terminología te puede otorgar ciertos derechos o cierto estatus jurídico. Entonces, lo que se está cuestionando en este punto, en realidad, es la denominación en el decreto 111 para los grupos de delincuencia organizada como grupos de beligerantes. ¿No? Como que este término de grupos beligerantes sí te otorga ya en la comunidad internacional nuevamente, porque esta causal de conflicto armado interno lo que hace es traer ya a discusión el derecho humanitario, determinar una categoría, un estatus jurídico a estos delincuentes, digamos, comunes, lo que hace es que se le otorga una cierta calidad que le da cierta, digamos, condición dentro de este conflicto armado, ¿no? Entonces, un poquito esto se ha discutido en redes sociales y qué implica, digamos, el darle esta calidad, básicamente que ellos puedan tener conocimiento del derecho humanitario, y es algo que no tienen ni la menor idea, ¿no? Me parece que es un error, yo coincido con algunos de los constitucionalistas en ese sentido, incluso con el juez constitucional Ramiro Ávila, que señalaba que es un error el determinar el término, digamos, el establecer el término de beligerante. Eso es lo que él cuestionaba. Y entonces, más allá ¿cuál es el término adecuado? Es que no los tienes que denominar. Terroristas está bien, son temas... ok, el tema de terrorismo está bien.
Está bien, ¿por qué? Porque incluso eso es propio de nuestro derecho penal nacional. Entonces, nosotros tenemos el delito de terrorismo, estos delincuentes generan actos de terror, encajan dentro del delito de terrorismo y es una terminología que nosotros la podemos usar sin problema. Esta terminología de beligerante es la que ya involucra el derecho internacional y, bueno, le otorga un estatus que quizás le estamos reconociendo algo que no deberíamos. Bien, muchas gracias a la abogada Jimena Ron, constitucionalista, que estaba con nosotros en Un Café con JJ. Un buen día, muy amable. Muchas gracias.